Es cada vez más claro que frente a la política de los políticos se opone lo político de eso, de la reproducción de la vida misma, la politicidad que se despliega en la voluntad de forma. Sino entre todos los que se resisten al pensamiento Aragán, es decir, al pensamiento único, sea de derecha o de izquierda, los que no hacen apología del pragmatismo según el cual la política es únicamente el arte de la oportunidad, y olvidan que el verdadero arte de la política es hacerla innecesaria. Considero que la política en una etapa de transición debe ser diferente de la política que se desarrolla en el periodo del funcionamiento normal del sistema mundo. Debe ser la de tomar una posición mejor en un momento y un tiempo en el que políticamente cualquier cosa es posible y en la que la mayoría de los actores se encuentran como algo extremadamente difícil formular estrategias de mediano plazo. Pues ahora la confusión ideológica y analítica se convierte en una realidad estructural, mucho más que en una variable accidental, ya que la economía de cada día está sujeta hoy a virajes mucho más abruptos que a los que el mundo anterior nos tenía acostumbrados, virajes para los que no existen explicaciones sencillas. Porque un pensamiento que se dice crítico, pero que se acaba en la abstracción o en los salones de la academia, y no es un arma para nuestra lucha diaria en contra del capitalismo, sirve para pura chingada. La tierra es nuestra madre, la dadora de vida. De la tierra y de los que vivimos en ella, el capitalismo saca sus fuerzas. Las riquezas y las fabulosas ganancias que son la razón de ser del sistema salen de la tierra. Aquí está la primera y más grande contradicción del capitalismo. Proponía una hermenéutica de la sospecha. O sea, hay que someter los conceptos más acertados a una sospecha. Pues al hablar de la hidra contribuimos a darle simbólicamente poder al capitalismo que nosotros combatimos. Es como si nos alimentáramos a nosotros mismos con la tripa que engorda delante de nosotros y termináramos por asustarnos. Y en ese caso son los puntos ciegos de la metáfora los que nos meten en una pista. Marx escribió un libro fundamental que se llama El Capital, crítica de la economía política. Lo que ahí nos explica que es el pensamiento crítico es tomar la apariencia capitalista, tomar las categorías burguesas que reflejan la apariencia inmediata capitalista, mitificada, mistificada y engañosa, y desmontar sus mecanismos. El análisis de lucha de clases al que naturalmente no debemos de renunciar, pero que sí debemos de sofisticar para enfrentar los retos actuales, introduciendo esta que es una categorización que no es ni horizontal ni vertical, no es ni de estratos de clases ni de lucha de clases, sino transversal, porque la manera en que los compañeros nombran al pensamiento crítico es esta idea de mirar hacia y desde abajo, hacia y desde la izquierda. Desde abajo es mirar, como decía Benjamin, desde el punto de vista de las víctimas. Y luego mirar desde la izquierda es mirar en una lógica emancipadora. Pero mirar hacia abajo es justamente mirar enfocándose en los problemas y las cuestiones que afectan a este abajo social, a estos excluidos, a estos reprimidos. Hacia la izquierda es enfocarnos siempre en las contradicciones de los procesos, el lado malo de la historia. Por ejemplo, Benjamin y su metáfora fantástica de pasar el cepillo a contrapelo de los hechos históricos. El concepto clásico de revolución perdió sus contenidos de explicación de la revolución, pero también los contenidos que tienen que ver con la utopía necesaria que necesitan los conceptos. Los conceptos también están construidos de una dimensión utópica. Los conceptos no solamente hablan sobre la realidad, son parte también de la dimensión utópica que implica la transformación de esa realidad. Tenemos una idea
de que la realidad no solamente coincide con el concepto, sino que el concepto es síntesis de esa realidad. Y este fue el concepto de sujeto revolucionario. Por eso es que el concepto de sujeto revolucionario es un concepto anclado en la temporalidad vacía y abstracta, y es un concepto anclado en la noción de síntesis, una noción que en dialéctica negativa Adorno hace una crítica feroz. No podemos pensar la revolución como síntesis, no podemos pensar la revolución como una nueva hegemonía, no dice eso, porque Adorno casi no habla de revolución, pero uno puede leerlo. No podemos pensar la revolución y el sujeto revolucionario, por lo tanto, con ideas de identidad, con ideas de síntesis, con las ideas que nos legó la Ilustración. Esa práctica política se legitimaba incorporando en el centro de su interpretación un ingrediente fundamental del fetichismo de la forma conceptual burguesa, la noción de un proceso universal neutro por fuera del antagonismo social en la sociedad de clases. La idea de progreso daba ese componente. El progreso era pensado como esencialmente neutro, no una categoría contradictoria cuyo núcleo está constituido por la lucha de clases misma. La lucha de clases, en ese sentido, se interpretaba como una suerte de agente que aportaba su energía a ese proceso, despejando los obstáculos al movimiento objetivo, entre comillas, del mismo, entendido como desarrollo de las fuerzas productivas del trabajo. Que la desfetichización aludida no es el equivalente a una inversión hegemónica, esto es importante, creo, sino que implica una lucha para superar o disolver la dominación en el aquí y ahora. Ese es el tiempo en que se lucha por disolver el arriba y el abajo, y que anticipa de esa manera una sociedad emancipada. A esto se le podría nombrar, no sé, política negativa de la palabra. Pensar es pensar lo general, y Adorno dice no, pensar es pensar lo particular. Si no pensamos lo particular, no podemos derrotar a esta forma de dominio en que los seres humanos concretos están subordinados, ya sea en la forma mercancía del capitalismo o en las formas de organización autoritaria del Estado. El Estado es una nueva totalidad en el sentido, digamos, clásico revolucionario, que desplazaría supuestamente a el capital visto como ámbito de la economía. Pero aquí el capital es una relación total y totalizante. El capital no es solamente Estado, economía, es Estado, es parte de una relación social con esas características. El pensamiento crítico está hecho para abrir las categorías de forma inmanente y no para producir síntesis o nuevas formas de totalidad, ya que la síntesis y la totalidad implican un principio de identidad que es también un principio de dominación. Que la igualdad significa identidad. No obstante, muchos pensadores importantes han demostrado la falacia de esta ecuación, incluyendo a Marx, que distinguió muy claramente la equidad o la justicia de la igualdad. A menos que construyamos nuestra propia imagen de la libertad, todos los significados que pudieran dibujarse de y atribuirse a este mundo serán dominados por la modernidad capitalista. No importa qué tanto lo perfumen y laven el sistema capitalista, chorrea sangre y lodo por todos los poros, desde la cabeza hasta los pies. Ahí lo vean quién lo escribió así y dónde.